desde el punto de vista de las personas, pero también seguramente nos da otras pistas si pensamos desde el punto de vista de los equipamientos, cómo hacemos para que las personas circulen, pero el virus no circule. ¿Qué otras medidas hay teniendo más en cuenta toda esta circulación dentro de los centros escolares? Mira, empezamos por la llegada a la escuela. A la escuela tiene que llegar un solo adulto, no dos, uno. Y uno que esté sano, por supuesto, y que no tenga factores de riesgo. Y lleva al niño. Ese adulto tiene que ir con mascarilla y con guantes. Ese adulto nunca puede entrar en la escuela. Tiene que dar al niño al maestro y es el maestro el que entra al niño a la escuela. Bien, cuando entra, es muy importante que los niños entren de forma escalonada a la escuela, no todos a la vez, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Si se abren las puertas a las 8 de la mañana, ¡pam!, entran todos en tropel. Pues no, esto hay que intentar evitarlo. Entonces, a lo mejor unos entran a las 8 menos 5, otros entran a las 8, otros entran a las 8 y 5, 8 y 10, 8 y cuarto, y de esta manera escalonamos la entrada y evitamos o facilitamos la distancia de seguridad entre los adultos, ¿vale?, y la entrada. Una vez que los adultos van entrando de forma escalonada, un adulto por niño, como digo, se van pasando a los profesores, los niños entran dentro de la escuela y lo mismo, ¿vale? Los zapatos de la calle tienen que quedar fuera. Entonces, o bien se quitan los zapatos y tienen otros zapatos en su mochila que van a utilizar dentro, o están con unos calcetines, en el caso de ser de que se pueda realizar así dentro de la escuela, ¿vale? Y la otra posibilidad es que haya un suelo con una solución de lejía, ¿vale? Y que puedan pisar directamente para que los zapatos de fuera pues también se puedan higienizar en este sentido, ¿no? Una cosa importante es que este paso o este traspaso del niño a la escuela debe ser rápido. Es decir, hay que intentar evitar que los padres hablen con los profesores. Todo el mundo sabemos que siempre hay padres y madres que se entretienen en hablar con los profesores. Pues no, ahora no hay que entretenerse para nada. Si quieres hablar con el profesor, por videoconferencia, ¿vale? Esto es un dato importante, ¿no? Eh, se aconseja tomar la temperatura a los niños cuando van entrando a las escuelas. Pero claro, es evidente. Y si la temperatura frontal con aquellos dispositivos vemos que sube por encima de 37,5, lógicamente este niño no puede entrar a la escuela, se debe aislar y avisar a la familia, pero ya entrando en la escuela, como el adulto está al lado, lógicamente se devolvería, ¿no? Si el niño durante su estancia en la escuela desarrolla fiebre, desarrolla tos, le salen algún tipo de manchitas que no estamos acostumbrados a ver o empieza con un cuadro de diarrea, pues lo mismo, hay que coger a este niño, aislarlo, avisar a la familia, ¿vale? Y que se lo lleven para que lo lleve al pediatra o hagan lo que estimen oportuno, ¿no? Vale, de cara al patio, ¿cómo pueden hacer? Porque están dentro, se han cambiado los zapatos, bueno, pues ahora se pueden volver a poner los zapatos de fuera para salir al patio. Vale, ¿y pueden jugar todos con los mismos juguetes? Pues no. Ahora de momento no. Es decir, los juguetes comunes deberían de intentar, o juguetes comunes, pues, por ejemplo, pues las cosas bueno, los columpios que se enganchan, ¿vale? Todas estas cosas, de momento no sería adecuado, porque si lo utiliza un niño que se ha tocado la nariz y ha tocado el columpio, pues puede contagiar al siguiente que toque el columpio y se toque la nariz. Y no se puede estar limpiando el columpio cada vez que se va cambiando de niño, ¿vale? Por lo tanto, pues los juguetes comunes en este sentido hay que intentar evitar, pero tienen que salir al patio, ¿vale? Y tienen que jugar, tienen que correr, tienen que empatizar, porque tienen que socializar. Esto es un dato muy importante que me parece fundamental y que los pediatras hemos insistido, por eso salieron los niños los primeros, ¿vale? Los niños no pueden estar confinados, tienen que salir y tienen que estar en contacto con ellos mismos, ¿no? Vale. El resto de cosas yo me imagino que irán saliendo en las preguntas, pero un dato importante sobre las comidas. Aquí es importante, en la comida, mantener, primero, la distancia de seguridad y segundo, no compartir cubiertos, no compartir servilletas, no compartir vasos, no compartir... O sea, los niños pequeños no hace falta que lleven mascarilla y guantes, pero deben de utilizar sus propios cubiertos, su propio vaso, todo lo suyo propio y con la distancia de seguridad lo más posible que se pueda determinar, siempre que sea 1,5 metros, ¿vale? Dentro del comedor de la escuela, ¿no? Los pequeñitos que se echan siesta, que tienen suerte de echarse la siesta a mediodía, pues hay que poner
las colchonetas a una distancia lo suficientemente, pues eso, a 1,5 metros de distancia para que cuando se den la voltereta no cabe uno en la colchoneta del otro. Los chupetes deben de ir guardados, esto es muy importante, en bolsas estancas de cada uno. Por tanto, las madres en la mochila de cada niño, ¿vale? Tendrán que preparar, si llevan chupete, ¿vale? Estos sobre todo son guarderías, ¿vale? Tendrán que meter muchas bolsas de plástico, ¿para qué? Para meter los cubiertos, para meter el chupete, para meter su propia... No se puede compartir la merienda, no se puede compartir todos aquellos instrumentos que puedan vehiculizar el virus de un niño a otro. Mencionabas una cosa clave, seguramente también hay que preparar un poco de información a los padres y a las familias para que les llegue, decir, estas recomendaciones que a veces cuando estás preparando 1000 cosas en el día a día, que no se te escapen y que el papá, la mamá, la familia de aquel niño pues también pues prepare todo este entorno para la llegada a la escuela, ¿no? Que si los dobles zapatos, la ropa, etcétera, ¿no? Es Ujú. una recomendación también general, ¿no? De alguna manera. Antes de pasar a las preguntas que hayan salido en el chat, me gustaría volver a un tema que mencionabas al principio y que todos consideramos muy importante, ¿no? El impacto emocional Vale. que todo esto está teniendo en los niños y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que estáis barajando desde la pediatría? Bueno, los niños tienen que estar en contacto con ellos, es decir, va a ser complicado mantener una distancia de seguridad de 2 metros entre ellos. Entonces, lo que habría que intentar es agrupar a los niños en los grupos más pequeños posibles, ¿vale? Y siempre con el mismo profesor, que son lo que llaman la burbuja. Intentar hacer burbujas de niños, ¿vale? Y con un profesor. Vale. Esto tiene varias implicaciones. Primero, si haces grupos pequeños necesitas muchos profesores, lógicamente, Mm. que no va a haber. Entonces, ¿qué grupo o cuántos niños puede haber por grupo? Pues no lo sabemos, pero cuantos menos haya, mejor. ¿De qué dependerá? De cada centro y del número de profesores del centro. Luego también dependerá de los profesores, porque a lo mejor si estamos hablando de primaria, pues el mismo profesor que explica matemáticas puede explicar catalán, puede explicar lengua, puede explicar inglés, puede explicar otro tipo. Pero claro, si estamos en cursos superiores, se necesitarán varios docentes para explicar las materias y el grupo burbuja será más complicado de Ujú. usar. Un dato importante, ¿vale, Viviana, que me dices es intentar utilizar el aire libre, sacar a los niños de la escuela, que lo están haciendo en muchos países, siempre que se pueda, siempre que el tiempo lo permita y siempre que tengas un espacio seguro en el cual puedas ir. No hace falta que sea un bosque, puede ser un parque, puede ser un campo de fútbol, puede ser la playa, pero intentar utilizar el aire libre porque precisamente es en el aire libre donde menos se contagia el virus y donde los niños pueden socializar más, están más contentos, pueden correr, ¿vale? Y yo pienso que es una oportunidad fantástica, ¿no? En ese sentido. Desde luego. La verdad que ha sido muy clarificador todo este repaso de recomendaciones, pero seguramente hay muchas preguntas. Lo abro aquí al equipo de JanMat que ha seguido el Vale. chat para que nos lo pueda compartir. Hola, buenas tardes. Transmito las preguntas que han aparecido en el chat. Doctor Díaz, nos preguntan en relación con las guarderías, ¿cómo proceder con la limpieza de juguetes? Claro, nos indican que en estas edades el contacto es necesario e inevitable y bueno, habíamos recogido la sugerencia de otros centros de utilizar solamente juguetes de plástico, pero en cualquier caso, ¿cómo proceder con la limpieza de juguetes para los más peques? Muy bien. Podemos diferenciar dos aspectos. Uno, la limpieza y dos, la desinfección. ¿Vale? La limpieza con agua y jabón y los detergentes de uso habitual es suficiente. ¿Vale? Si hablamos de desinfección, que sería lo que habría que hacer una vez al día, desinfección una vez al día y limpieza cada vez que se pueda realizar. En la desinfección sí que hay que utilizar diferentes tipos de desinfectantes que se han visto que son efectivos contra el virus, como son la lejía, ¿vale? También el alcohol etílico entre el 60 y 70%, o el mismo peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. ¿Vale? Pero bueno, la lejía en la desinfección, que es lo que se utiliza también en la limpieza de todos estos, de los juguetes y de todo el material compartido, sería suficiente una vez al día. Y la limpieza con agua y jabón, ¿vale? Como digo, y los detergentes habituales, ¿vale? Para limpiarlos de forma habitual 2, 3, 4, 5 las veces que sean necesarias al día. Gracias, doctor. Una segunda pregunta de un profesor tiene que ver con lo que ha comentado usted antes, el cambio de ropa.
si venimos de casa, si vamos de casa recién cambiados, ¿es necesario cambiarse dentro del colegio también? Sí, es necesario cambiarse dentro del colegio, porque en el colegio intentamos utilizar o intentamos que haya una burbuja lo más estéril posible. Entonces, lo que habría que decir, y afuera no es estéril, sobre todo si estamos en contacto con los niños. Entonces, lo que habría que hacer es cambiarse, sobre todo, lo que son los zapatos, ¿vale? Y aquella ropa que va a estar en contacto con los niños, es decir, la parte de cintura para arriba. Yo creo que es importante. El uso de mascarilla, el llevar recogido el pelo, tanto los hombres como las mujeres, que lo lleven largo, ¿vale? Y el cambio de zapatos, yo pienso que con esto es suficiente. Gracias, doctor. Otra pregunta es de Marga Simó. Nos pregunta si sería conveniente colgar los abrigos fuera del aula, por lo que usted ha comentado antes. Sería muy interesante, si se puede, ¿vale? Dejar los abrigos fuera del aula, teniendo en cuenta que estos abrigos se pueden utilizar a la salida del colegio otra vez, a la salida del recreo, es decir, al patio, ¿vale? Pero si están localizados en una parte del aula que los niños no tienen contacto con ellos, no haría falta. De acuerdo. Merce Fuentes nos comenta si el secador de manos se puede utilizar para el secado de manos. Bien, el secador de manos se puede utilizar para el secado de manos. Lo que no se puede utilizar son las toallas habituales, que la utilizamos, la dejamos, la volvemos a utilizar, porque el secador de manos es secar directamente, ¿vale? Se supone que ese secador no está contaminado, ¿vale? Y por lo tanto se podría utilizar. Pero es mejor utilizar el papel directamente, porque el papel, ¿vale? Se seca y con el pedal a través del pie se tira en el cubo y es estanco. Pero también se puede utilizar el secador de manos. Un aspecto importante que no he hablado antes es qué hacemos con los cochecitos de los bebés en las guarderías. Los cochecitos de los bebés deberían de estar aislados en un cuarto, ¿vale? Y que los niños no tengan acceso a ellos. ¿Por qué? Porque vienen de fuera, son como el abrigo que nos ponemos. Por tanto, esto también es importante de cara a las guarderías, que dispongan de un lugar para dejar los cochecitos del bebé de forma aislada y que los niños no entren en contacto, solamente las familias cuando vayan a recoger al niño. Gracias, doctor. Joan Seguí nos pregunta, ¿se tiene que tomar la temperatura a los niños si estos no presentan síntomas? Porque habíamos entendido que no. Vale. Esto va a variar en función de las comunidades, pero en principio, la idea era que sí, que se tomara la temperatura a todos los niños con un termómetro corporal. Una vez al día, nada más entrando a la escuela, con eso sería suficiente. Lo que pasa es que todos sabemos que los niños, si están 6, 7, 8 horas en la escuela, en cualquier momento les puede subir la temperatura, ¿vale? Y entonces esto es, bueno, pues labor del profesor que ya lo sabe, que cuando ven a un niño que no tiene buen aspecto, le tocan está caliente, pues le toman la temperatura y ya está, ¿vale? Pero en principio sí que se aconsejaría, aunque no es obligatorio, tomar la temperatura una vez al día y lo mejor sería nada más entrar en el colegio a los niños. Soy consciente de que esta medida va a enlentecer mucho la entrada de los niños a la clase y que al principio se hará y poco a poco nos iremos relajando. Por lo tanto, bueno, tengámoslo en cuenta y además que el niño puede desarrollar fiebre, puede no tener fiebre en el momento de entrar y desarrollarla más adelante. Tenerlo en cuenta de que se aconseja hacer y que de momento pues no es obligatorio. Gracias, doctor. María Albalat nos pregunta, ¿deberían llevar mascarilla en el patio el alumnado, ya No, que no asegura que se mantenga la distancia? no. No se aconseja que lleve mascarilla. Por debajo de los 4 años, nunca. Y por encima de los 4 años hasta cuarto de primaria, ¿vale? No está clara cuál es la función de esta mascarilla. La mascarilla debe de tapar perfectamente, desde la raíz de la nariz, ¿vale? Hasta el mentón. Y muchas veces vemos pues, que está bajando o incluso pues, se la tocan, ¿vale? Y en el patio no sería, sí, claro, lógicamente, no va a ser posible con los niños, ¿no? Entonces, no es obligatoria y pensamos que no es, en ese sentido, estrictamente necesaria. María Torres nos pregunta, ¿profesores con mascarilla toda la jornada escolar o vale la pantalla? Si me preguntas personalmente, yo prefiero la pantalla que la mascarilla, ¿vale? Lo que pasa es que depende del grado de tolerabilidad de la mascarilla y de la pantalla misma, ¿vale? Porque las dos cansan,
¿vale? Lo digo por experiencia. Yo llevaba las dos cosas, la pantalla y la mascarilla, para el pase de guardia de visita de 10 niños y al final acabas agotado, ¿vale? Entonces, es más cómodo llevar la mascarilla que la pantalla, porque la pantalla afecta también a la visión y es una sustancia, que es un plástico, que no es del todo transparente y llega un momento en que la vista se cansa, ¿vale? Y no es tan efectiva como la mascarilla si se lleva bien colocada. Por lo tanto, yo preferiría una mascarilla de uso quirúrgico, eso sí, durante toda la jornada. De acuerdo, gracias, doctor. Otra pregunta que nos han enviado por privado es la siguiente. ¿Los niños con bronquitis de repetición y alergias tienen más riesgo en el caso de contagiarse del COVID? Pues mira, lo estamos mirando. Hay varios estudios que están en marcha y parece que no, pero no son concluyentes estos estudios todavía. Estamos haciendo un estudio de todos los niños que tienen bronquitis de repetición, que son asmáticos, ¿vale? Y los estudios, los datos preliminares están indicándonos que no tienen más predisposición a tener. Otra cosa son los niños con patología respiratoria crónica importante, como las fibrosis quísticas. Esto es otra historia distinta. Estamos hablando de los niños que tienen más tendencia a tener bronquitis. En principio no, pero hay que esperar más tiempo para los resultados concluyentes de todos estos estudios. Gracias. Inmaculada Madrid del Valle nos pregunta, en el caso de prácticas profesionales en colegios, como los apoyos de fisioterapia, para los que es imprescindible el contacto físico, ¿qué medidas de seguridad para profesionales y alumnos es recomendable establecer? Bueno, aquí sobre todo es el profesional el que tiene que ir con un atuendo específico, es decir, tiene que ir con una bata que tiene que utilizar para cada paciente, hay que cambiar porque está en contacto directo con el paciente, ¿vale? Tiene que llevar guantes, mascarilla, si lleva la pantalla, mejor, ¿vale? Porque está en contacto directo con el paciente y el paciente, lógicamente, si hay que hacer fisioterapia, pues las zonas en las cuales haya que trabajar sobre ellas estarán desnudas, ¿vale? Como puede ser la espalda, como puede ser el aparato respiratorio, ¿vale? Y es muy difícil, ¿vale? Pues intentar que un niño, es que no se puede hacer una fisioterapia respiratoria porque tienen que soplar por un tubo, no van a llevar mascarilla ni nada. Pero sí que tiene que protegerse muy bien el profesional que va a realizar este trabajo. Gracias, doctor. Nos pregunta Mercé una pregunta un poco peliaguda, que es la siguiente. ¿El personal de riesgo, como el que usted ha comentado al principio, no podrán empezar en septiembre? Podrán empezar ese personal de riesgo, lo que pasa que tendrán que extremar las medidas de precaución si van a hacer una clase presencial y tendrán que ellos decir o firmar expresamente que de alguna manera quieren realizar este tipo de docencia de forma presencial. Vale, si no lo quieren hacer, no están obligados a hacerla, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, siempre protegiéndose, ¿vale? Y intentando de alguna manera evitar que se le transmita la enfermedad. Hay que tener en cuenta, ¿vale?, que al principio de la pandemia se pensaba que los niños no presentaban la enfermedad, pero se consideraban, ¿vale?, que eran bastante o muy transmisores de la misma. Hoy en día los estudios que dicen desmienten esto y no son estudios, son estudios que se hacen en muchos países y son estudios que están realizados a posteriori, después de haber pasado por Asia, por Europa, por Estados Unidos. Se está viendo que el paciente cero, menos del 5% de las veces, es un niño de menos de 18 años. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta de cara al docente con riesgo, que se puede contagiar, pero también se puede contagiar fuera de la escuela, ¿vale? Y si él quiere, aunque sea un personal de riesgo, hacer docencia presencial, puede hacerla. Gracias. Maitán Escudero nos pregunta, ¿deberíamos poner dispensadores automáticos de geles a la altura de ellos o ellas y enseñarles a utilizarlos? No sería ¿Cómo? una mala idea. Todo depende de la edad que sean, porque yo pienso que a partir de los 7 años, ¿vale? 6, 7 años sería una buena edad para enseñarles a utilizarlos, siempre en los más pequeñitos con un adulto al lado, porque si no se convertiría en un juego y en 3 o 4 minutos pues lo vaciarían entero o lo pondrían perdido y tal, y no sería el caso. Sería muy bueno que ese dispensador de gel no estuviera colgado en la pared y lo tuviera el docente.
y fuera él el que aplicara la cantidad necesaria en cada niño cuando van a salir, cuando van a entrar, ¿vale? De tal manera que de esta manera pues podemos controlar perfectamente que se hagan bien las cosas. En los más mayores lo pueden coger directamente ellos, sí. Nos pregunta Elena Rentero cómo proceder en los comedores escolares. Antes nos ha contado un poco lo de mantener la distancia, de seguridad, no compartir ningún utensilio ni alimento. Ujú. Sí, son medidas de sentido común. Se trataría de intentar, pues, no compartir aquellos instrumentos que pueden transmitir el virus. Y aquí está, pues, el vaso de agua, la servilleta, el pan, el tenedor, el cuchillo, ¿vale? Y dejar una distancia de seguridad para que esto no ocurra, ¿vale? Claro, el personal que distribuye la comida lo mismo, tiene que ir, pues, con una indumentaria que sea específica, ¿vale? Pues incluso aquí estaría bien que además la mascarilla llevara una pantalla, ¿no? Para poder evitar o diseminar directamente el virus. Pero yo pienso que con estas medidas que hemos comentado antes es suficiente a la hora de, siempre, antes de sentarse a la mesa hay que lavarse las manos, después de levantarse a la mesa hay que lavarse las manos igual, ¿vale? Sería de esta manera. De acuerdo. Nos comentan tanto Mar como Laura sobre las sillas de ruedas de los alumnos, cómo proceder en estos casos en cuanto a su desinfección. Bueno, igual que el resto del mobiliario, es decir, se puede desinfectar perfectamente con el material detergente que se utiliza para limpiar, ¿vale? Con lejía diluida, ¿vale? Y una vez al día. Pues, esto no hay ningún problema. Es decir, las ruedas se pueden desinfectar directamente como se desinfectan. Hay que quizás ser un poco más preciso e intentar desinfectar todo lo que se pueda, pero yo pienso que es igual. Una cosa que no hemos hablado es la desinfección de los ordenadores que entran en contacto, ¿vale? Porque esto sí que sería importante, el material informático, ¿no? El teclado, los teléfonos, ¿vale? Aquí se pueden utilizar las toallitas, ¿vale? Que tengan alcohol propílico al 70%, ¿vale? O directamente un trapo con alcohol del 70%. Es decir, con esto es suficiente. No hace falta poner otro desinfectante que pueda lesionar las teclas del ordenador, ¿vale? Y sea así. Y luego utilizarlos siempre, después dejar que se sequen, ¿vale? Y utilizarlos una vez que estén secos, ¿vale? Porque si no los niños, lógicamente, pueden el detergente o la lejía que se ha utilizado, ¿vale? O el mismo alcohol, metérselo en la boca y producir una intoxicación. Nos pregunta, gracias doctor, nos pregunta una compañera, hemos hablado de aquellos docentes que están en un perfil de riesgo, pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en el caso de esta compañera que tiene un familiar que lleva marcapasos, es diabético, hipertenso, es decir, cuando tienes un familiar muy cercano en grupo de riesgo, realmente corre peligro al trabajar nosotros como docentes con niños? ¿Cómo proceder en estos casos? Yo procedería de la siguiente manera. Cuando llegue a casa, tiene que cambiarse de ropa y ducharse con agua y jabón. Ya está. Y ya puede estar en contacto directamente con esta persona de riesgo. Es lo que hemos hecho los médicos, que hemos estado en los hospitales con coronavirus. Cuando llegamos a casa, nos hemos duchado, ¿vale? Hemos desinfectado y toda la ropa cada día se va lavando, ¿vale? Los zapatos se quedan en la puerta, en un sitio que no se tocan, ¿vale? Y la ropa va a lavar. Y tú vas a la ducha y cuando sales de la ducha vienen los abrazos. Otra compañera nos pregunta, si perteneces a un grupo docente vulnerable y decides ir al centro escolar voluntariamente, ¿qué tipo de mascarilla se necesita? Porque se ha hablado de muchos tipos de mascarilla. Bien, En este caso, sería conveniente que si eres una persona de riesgo, desde dentro de los factores de riesgo que hemos comentado, la obesidad, la hipertensión, diabetes, patología crónica, inmunodeficiencia, etcétera, etcétera, quizá una mascarilla con un filtro, una mascarilla que se llama FFP2, ¿vale? Con filtro, sería más efectiva porque este tipo de mascarilla, que también es un poco más incómoda, pero se puede utilizar igualmente, evitaría que el que la lleva se contagiara. ¿Vale? Además de que si el que la lleva lo tiene, también evita el contagio, es decir, evita tanto la entrada como la salida. Esta mascarilla sería más efectiva que la simple mascarilla quirúrgica. Otra Habla cosa importante de las mascarillas, perdón, es el tema de las mascarillas de tela, ¿vale? Porque hemos visto
que hay un montón de mascarillas de tela muy bonitas, con dibujos fantásticos, y que quedan muy bien y que se venden en las tiendas y que están de moda, ¿no? Vale, las mascarillas de tela hay que lavarlas cada día, ¿vale? Lavarlas con agua y jabón, dejarlas secar, ¿vale? Y desinfectarlas, porque las mascarillas de tela, una vez que te la quitas, ¿vale? Ya la tienes que dejar sobre una superficie, volvértela a poner, ¿vale? Y a partir del día ya no es efectiva porque está contagiada tanto por dentro como por fuera, es decir, que hay que lavarlas a diario. Y las mascarillas quirúrgicas tienen el uso de un día, no hay más. No puedes utilizar la misma mascarilla quirúrgica más de un día. Precisamente, doctor, nos siguen preguntando sobre las mascarillas Mm. y una compañera, Sheila, nos pregunta ¿qué es más factible en cuanto al uso de mascarilla quirúrgica frente a la mascarilla de tela con filtro para un niño? ¿Qué es más recomendable? La mascarilla de tela con filtro, son mascarillas de tela, no suelen llevar filtro. Si llevan filtro y son buenas, es una FFP2. Pero esta sería más recomendable en este sentido. Pero son igualmente recomendables. Cualquier tipo de mascarilla. La mascarilla, no perdamos el norte, la mascarilla es para cuando no podemos asegurarnos la distancia de seguridad. Por lo tanto, si mantenemos la distancia de seguridad, ¿vale? Que es cuando estamos sentados yendo a clase, ¿vale? Cuando estamos en el recreo, ¿vale? Si no estamos en la distancia de seguridad, lógicamente pues habrá que ponerse la mascarilla. Y tampoco hay tanta diferencia entre la de tela y la quirúrgica. De acuerdo. Precisamente seguimos con el tema de las mascarillas, que es el tema Vaya. este. Y una compañera nos dice, mi duda es que la mascarilla no sea obligatoria en el cole para niños menores de 9, 10 años, no quiere decir que no sea necesaria. Ese es mi miedo. ¿No ponemos en riesgo a estos menores de 9, 10 años y como consecuencia no ponemos en riesgo también a sus familias? Recordar que las mascarillas es para que el niño no transmita. La mascarilla quirúrgica y la de tela es para que el niño no transmita, pero el niño lo puede coger, ¿vale? Entonces, estamos protegiendo con las mascarillas sobre todo al docente y al docente de riesgo, ¿vale? Indudablemente que puede haber un intercambio mutuo en ambas direcciones, ¿no? Siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, es recomendable el uso de mascarilla. ¿Vale? Esa es la norma general y la interpretación dependerá de cada escuela. De tal manera que cuando hablemos de mascarilla quirúrgica, mascarilla de tela, si el niño la va a llevar y la va a llevar bien, adelante. Mejor que la lleve que no la lleve. Ese es el mensaje. ¿Vale? Nos hacen una pregunta muy concreta, pero la vamos a compartir por una compañera. Maestra con lesiones de sarcoidosis en los pulmones, ¿es persona de riesgo? ¿Puede trabajar? Es persona de riesgo, ¿vale? Porque esto es una enfermedad crónica, ¿vale? Del aparato pulmonar, aparato respiratorio. Por lo tanto, bueno, el que pueda trabajar o no dependerá si en ese momento está haciendo un tratamiento inmunosupresor, como puede ser, por ejemplo, corticoides. Depende del estado en el que se encuentra la enfermedad. Si la enfermedad está en remisión completa y no está en tratamiento con corticoides, pues yo pienso que puede trabajar bien casi con el mismo riesgo que un paciente que no. Pero si está en tratamiento, aunque sea con una dosis pequeña de inmunosupresores, es personal de riesgo y se tiene que plantear muy mucho la presencia, la docencia presencial. Doctor, aunque lo hemos comentado, porque bueno, las preguntas van más deprisa que Sí. las respuestas, nos comenta de nuevo una compañera, si estamos hablando de mascarilla quirúrgica, la empresa de prevención nos comenta que para proteger a las profesoras usar las FFP2, que es más adecuado, pros y contras. Si nos lo puede volver a recordar para... La mascarilla FFP2 tiene la ventaja de que evita que tú transmitas el virus y que tú cojas el virus, es decir, en las dos direcciones. ¿Vale? La mascarilla quirúrgica solamente evita que tú transmitas el virus, es decir, que tú, si la llevas, la puedes coger. Por lo tanto, siempre es mejor una FFP2. Perdón, la mascarilla FFP2 es más incómoda y es más cara. Entonces, si puedes, por ejemplo, este personal docente de riesgo, sería muy conveniente que llevara las mascarillas FFP2. ¿Vale? Y si el resto del personal docente, aunque no sea de riesgo, dispone de este tipo de mascarillas y las toleran bien, adelante, que las lleven. Perfecto. Nos comenta una compañera, María,
que hay materiales que comparten inevitablemente. Por ejemplo, la alfombra de asamblea, en Ujú. psicomotricidad las colchonetas. ¿Hay que limpiar después de cada pase o al terminar las Sí, clases? muy Por ejemplo, importante. Después instrumentos de cada paso musicales. hay que limpiar las colchonetas, ¿vale? Y desinfectarlas, ¿vale? Con el desinfectante habitual que se utiliza normalmente. Y es muy fácil, con un trapo se pasa, se deja que se secan y ya están. Es decir, que después de cada, tal como nos están indicando, después de cada sesión, bien sea de estas características o después de cada sesión lectiva, además de limpiar, toda la ventilación es adecuada. Es Muy importante. Esto es un dato que se me había olvidado. Muchas gracias por esta pregunta. Ahora que viene el verano, es muy conveniente que las ventanas estén abiertas, ¿vale? Bueno, el problema de las ventanas están abiertas ya sabemos cuál es, el ruido, el polvo, el humo, ¿vale? Pero en este caso va muy bien porque ventila y hace que si hay alguien desprenda el virus pues se pueda no contagiar, sino que se ventila directamente. La ventilación es muy importante, por eso he insistido tanto, ¿vale? En la docencia al aire libre. De acuerdo. Pregunta Adela, aunque bueno, hemos hablado de varias indicaciones, pero específicamente, ¿cómo atender a los niños de infantil de 3 años? Bueno, estos quizás sean los más difíciles, porque son los que más se mueven, los que menos caso hacen y sobre todo los más atrevidos, ¿vale? Los que intentan a ver si hago esto, no me ven y tal. Vale. Lo primero de todo es intentar conseguir un ratio adecuado para que la profesora no se vuelva loca. Es decir, es imposible que una profesora controle 15 niños de 3 años. Porque yo tengo 2 niños de 3 años y me vuelvo loco para controlar 2, imagínate 15. Vale, ellos tienen sus propios mecanismos y van haciendo todo en conjunto y van a... Claro, si podemos disminuir el ratio de la profesora, ¿vale? Mucho mejor. Punto número 1. Punto número 2. Hay que darles mensajes claros y concisos. Es decir, hay que enseñarles durante a lo mejor una semana que no se pueden meter el dedo en la nariz, que cuando se suenen hay que sonarse con un pañuelo de papel y luego tirarlo a la papelera. Cuando se tose se pone Es decir, enseñarle cosas básicas, mensajes muy claros y concisos. No se puede, por supuesto, compartir todos todos los instrumentos que hemos dicho antes y que pueden transmitir el virus y estar pendientes dentro de lo que se pueda. Es una faena, es un trabajo muy duro, el de las profesoras y tendrán que estar muy, muy al tanto. Entonces, quizás sería bueno, pues, dar soporte a estos grupos para que en lugar de una haya 2 profesoras o 2 grupos, una con una profesora y otra con otra profesora, y mantener grupos burbuja aislados, ¿vale? Para que si se produce un contagio, pues ese contagio esté solamente localizado en ese grupo. Y también utilizar el aire libre, es decir, salir a la calle con los niños de 3 años, no pasa nada, de forma controlada, en un sitio seguro, porque allí se pueden pelear, ¿vale? Porque están al aire libre y es más difícil que se transmitan la enfermedad, ¿vale? Eh, mm, Un dato nos importante, perdón, antes de que me hagas la siguiente pregunta, ¿vale? Que quería comentar, que Viviana lo ha expresado muy bien, es el tema emocional, ¿no? Entonces, yo quiero ser partidario y quiero partir una lanza a favor del distanciamiento. El distanciamiento social de los niños puede ser claramente perjudicial para ellos. Y tenemos que ser muy claros en esto. Es decir, los niños necesitan tocarse, necesitan aprender, ¿vale? Con contacto emocional, porque para ello, para desarrollar todas las habilidades de gestión emocional, ¿vale? La empatía y la socialización, ¿vale? Tienen que estar en contacto. Por lo tanto, tener a los niños confinados en lugares cerrados, ¿vale? Y que no puedan realizar todas las actividades de socialización puede ser claramente perjudicial para su formación. Ahí lo dejo. Precisamente nos pregunta un compañero, un colega, Joan, ¿cuál es la normativa de fletar un autobús escolar para hacer una salida a finales de junio? Se puede hacer porque hemos oído que precisamente los autobuses pueden ser un escenario donde se produzcan más contagios. Desconozco cuál es la normativa actual, pero no me parece, perdón, no me parece adecuado utilizar un espacio tan cerrado, ¿vale? En el cual se puede diseminar el virus.
no estamos todavía en disposición de, pienso yo, de hacer esto de esta manera. Entonces, lo que habría que hacer es transportar a los niños en transportes no tan grandes como un autobús, sino más pequeños, ¿vale? Y para intentar lo que hemos dicho antes. Ahora bien, si luego esos niños van a estar siempre en el mismo grupo, con con el mismo profesor, y son los que van a realizar toda la docencia juntos, ¿vale? Bueno, pues se puede contemplar, lógicamente, meterlos dentro dentro del mismo autobús. Pero utilizarlos para llevarlos a un sitio y luego traerlos, yo pienso que quizás sería mejor que cada familia llevara al niño al sitio y cada familia lo recogieran, si es factible, lógicamente, esta propuesta. Doctor, precisamente en relación con el comentario que ha emitido anteriormente, Tomás hace la siguiente apreciación. Si solo el 2% de afectados es menor de 18 años, si el impacto emocional ha sido uno de los efectos más marcados en la población infantil, si raramente el paciente cero es un niño, si los adultos pueden reunirse en terrazas, discotecas, bodas, ¿tiene sentido un alto nivel de exigencia en nuestras escuelas? ¿Dónde está el equilibrio distinto para cada edad entre un enfoque preventista de salud pública y un enfoque pediátrico que intenta minimizar el impacto de las medidas en la población infantil? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, eh, el problema que hay es que todavía hay cosas que no sabemos de este virus y las estamos sabiendo poco a poco. Y claro, la prudencia nos hace tomar estas medidas de prevención. Pero los datos son fulminantes, ya los estás diciendo tú. Por eso hay que volver a la escuela. Los niños tienen que volver a la escuela, tienen que ir a la guardería, tienen que socializar, tienen que empatizar, porque no son los que contagian. Bueno, ha pasado demasiado poco tiempo desde el inicio de la pandemia para decir con toda seguridad que esto es así. Y a más, o todavía van saliendo noticias de enfermedades graves, de niños que no sabemos, ¿vale? Por tanto, hay que extremar la prudencia. Lo que está claro es que hay que volver a la escuela, ¿vale? Hay que extremar todas las medidas de prevención que sean posibles y el contagio de los niños no es imposible, ¿vale? Ni tampoco es improbable, está ahí, es factible, lo que pasa es que estamos viendo que los niños transmiten menos la enfermedad. Por lo tanto, no tienen que ser ellos los que sufran todas las medidas de restricción, encima teniendo en cuenta que los adultos pues somos capaces de estar en un bar, ¿vale? Y todo esto. O sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero el tiempo nos dará la razón y nos pondrán en su sitio, ¿eh? Y darán las normas necesarias en función. Pero todavía falta datos científicos que nos avalen todo esto para que sea de alguna manera oficial. Bueno, Maribel y María Alba, aunque ya hemos hablado sobre este tema en la etapa 03, ¿podremos coger a los niños con normalidad, como lo hacíamos antes del COVID-19? Y también María Alba nos pregunta, ¿cómo desinfectar o limpiar los aseos de los niños de educación infantil? Bueno, eh, se pueden se pueden y se deben coger a los niños, porque el contacto con los niños necesitan el contacto. Y los aseos no te preocupes, con los mismos desinfectantes que se han utilizado siempre, con esto es necesario. Probablemente habrá que hacerlo más veces para que cuando el niño utilice el aseo se lo encuentre limpio, ¿vale? Entonces habrá que limpiar más veces. Eh, Pues nos preguntan también si en educación infantil es necesario que traigan su propio material, como pinturas, plastilina. Esto sería muy recomendable, pero no todos los alumnos disponen de su propio material. Entonces, lo que habrá que hacer es intentar, para ser igualitarios con todos los alumnos, si no traen material, pues los que no traigan material, que utilicen el material de la escuela y luego, lógicamente, limpiarlo. No sé, eso dependerá de cada escuela, de las normas que tenga cada escuela, pero lo que sí que está claro es que si no utilizan su propio material y utilizan otro, una vez finalizado su uso, debe desinfectarse, debe limpiarse. Entonces sería recomendable, doctor, que aunque no lo trajeran de su casa y lo dispusiera la escuela, hubiese un material asignado por cada alumno. Si la escuela tiene el material suficiente, sí.
estaría bien, pero dudo que eso sea así, ¿vale? Pero si lo dispone, adelante, por supuesto que sí. Gracias. Nos pregunta Ana, ¿qué tiempo permanece el virus en objetos y superficies? Bueno, el virus no permanece mucho tiempo en las superficies, pero bueno, se ha visto que es capaz de estar horas, 12 horas, ¿vale? Incluso a veces más, ¿no? Entonces, es importante aquellas superficies que han estado en contacto con los niños o que pueden estar en contacto con ellos, pues limpiarlas, ¿vale? Pero hay que pensar que este virus, ¿vale? Es decir, cuando se elimina a través de estornudos y la tos, el virus pues cae al suelo y en pocas horas muere. No necesita un huésped para sobrevivir. Precisamente relacionado con esto, nos preguntan, doctor Maitane, si pueden compartir los juguetes que están en el aula, parchís y dominó. Hemos hablado un poquito de esto, pero ¿qué ocurre con este tipo de juegos? ¿Los podemos utilizar? ¿Mejor no utilizarlos de momento? Ahora, de momento, las recomendaciones es que no se compartan juguetes, ¿vale? Que no se compartan juguetes que puedan ser vehículos transmisores del virus. Ahora, de momento, no. Más adelante, probablemente sí. Nos pregunta también Maitane, ¿cómo se les puede enseñar las medidas de higiene en la etapa infantil de manera lúdica? Bueno, yo no soy docente, eh, pero yo imagino que los docentes están perfectamente capacitados, ¿vale? Para enseñarles, pues, que no hay que meterse el dedo en la nariz, cómo hay que estornudar, si además los niños imitan lo que hacen los adultos. Es decir, yo pienso que los docentes están perfectamente capacitados para hacerlo. De acuerdo, gracias, doctor. En las aulas de infantil, sin mascarilla, ¿cómo se puede mantener la distancia de seguridad entre ellos? Imagino, doctor, que todas esta serie de pautas, las recomendaciones que el docente las trabaje, estas rutinas insista mucho durante los primeros días, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ya las sociedades médicas se están definiendo más en este sentido. Entonces, en la Sociedad Catalana de Pediatría, que es la comunidad autónoma donde yo trabajo, ¿vale? Pues ya ha definido que no hace falta, que estoy leyendo ahora mismo, que lleven mascarilla en clase ni en la hora del recreo, ¿no? Claro, lógicamente lo que no pueden estar es a una distancia de medio metro, pero si podemos estar a una distancia de 1,5 metros, que es la distancia recomendable, pues con esto sería suficiente. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Las medidas de sentido común. Claro, Cris nos vuelve a insistir porque es una inquietud que tenemos varios docentes. Porque con las medidas que se han enunciado ayer mismo, si la mascarilla es recomendable, si no se puede mantener la distancia social, como ha dicho el doctor, ¿no van a estar en riesgo todos los menores de 9 y 10 años en el cole? Eh, si la distancia no se puede mantener, ¿vale? Y los niños tienen más de 9, 10 años, lógicamente intentaremos que lleven la mascarilla. Pero si no llevan la mascarilla, estarán en riesgo. Por eso insistimos en las clases, en los grupos reducidos, ¿vale? Y que haya pocos profesores o un solo profesor en las clases. Pero indudablemente sí que hay riesgo, ¿vale? Y el riesgo nunca es cero. Pero hay que mantener la distancia y si no la mascarilla. En este caso, doctor, tal como ha comentado la Asociación Española de Pediatría, publicado hoy mismo, siguen recomendando la Asociación Española de Pediatría que para menores de 9 a 10 años la ratio, la proporción del número de alumnos sea lo menor posible a 15-20, ¿verdad? Sí, a 15, 20 como mucho, pero claro, eso va a depender de cada escuela y va a depender de la cantidad de docentes y los espacios que tengan. Pero indudablemente es así. Es decir, aquellas clases de 40 que había antes, que ya no hay, pero de 30, pues hay que intentar evitarlas. Y es mejor 15 que 20. ¿No? Las famosas máquinas de ozono, ¿para qué valen? ¿Son necesarias? Nos preguntan. No, en la escuela no son necesarias, pero son máquinas que de alguna manera lo que hacen es esterilizar un espacio como puede ser, por ejemplo, un centro comercial o una tienda en el cual pues no vas a estar, si la gente va y toca, ¿vale? Pues con las máquinas de ozono lo que vas a hacer es intentar
inactivar al virus. Pero en el colegio no, en los docentes no. Nos pregunta Mercé, hay niños que durante el confinamiento han estado desmotivados y ¿qué podemos recomendar a los padres que hagan durante el verano, además de socializarse con los compañeros? Vaya pregunta. Yo pienso que hay que intentar llegar a hacer lo que se hacía antes. Es decir, en el verano lo que hay que hacer es, los niños tienen que salir a la calle, salir a la montaña, salir a la playa, salir al parque, jugar, correr, ¿vale? Y divertirse, que es lo que toca, ¿vale? Intentar inculcar al niño que no hay que tener miedo a este virus, hay que tener respeto, ¿vale? Y hay que seguir las medidas de seguridad que están instauradas y que son muy claras. Pero no hay que tener miedo, no hay que dejar de salir a la calle, que esto nos lo hemos encontrado varios pediatras. Es decir, todavía a estas alturas hay niños que no quieren salir a la calle, porque han visto un panorama o han experimentado un panorama tan desolador y que han generado una ansiedad y no quieren salir de casa. Y esto es un problema psicológico importante. Una compañera, Esther, de infantil, nos comenta, al organizar grupos en la escuela infantil nos encontramos con la siguiente duda. Solemos tener en un aula de 30 metros cuadrados un grupo de 10 niños con 2 profesoras porque llegamos mejor a cubrir las necesidades del grupo que en 2 subgrupos. Dada la situación en la que estamos, desde el punto de vista sanitario sería mucho mejor organizarlo en 2 grupos, cada uno de 5 niños con una educadora en un espacio de 30 metros cuadrados, aunque sabemos que pueda perderse en atención. ¿Esta opción es mejor, doctor? Sí. Esta segunda opción que planteas es mejor, ahora mismo, tal como estamos, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es disminuir el grupo, ¿vale? Y en el caso de que haya un contagio, pues estamos aislando, ¿vale? A ese grupo. Y también va muy bien para las 2 profesoras, ¿vale? Porque las 2 profesoras tienen menor riesgo, un 50% menos de contagiarse. De acuerdo. Nos comenta Adela, es maestra de audición y lenguaje y su intervención con el alumnado es muy cercana. ¿Cómo puede trabajar así? Y pues aquí, si ella si ella necesita que le miren los labios o la expresión de la cara, ¿vale? En lugar de utilizar la mascarilla, sería bueno que utilizara una pantalla. Y con la pantalla, a una distancia prudencial, pues trabajar de esta manera. No veo En- otra solución. Ujú. No, otro compañero nos pregunta, ¿el personal de administración de los coles que tenemos contacto con los padres y también con los niños, con las medidas que se han comentado anteriormente, es suficiente? No. Aquí habría que poner una pantalla de metacrilato, muy importante, ¿vale? Es decir, el personal de administración está continuamente recibiendo, ¿vale? A la gente que entra en el despacho. Pues aquí lo mismo que en los cajeros de los supermercados, en el banco, hay que poner una pantalla de plástico transparente, metacrilato, que evite el contacto directo, además de, lógicamente, llevar la mascarilla. Este metacrilato haría las veces de aquella pantalla que va unida a la cabeza. Estupendo. Una compañera nos pregunta, ¿los grifos se han de desinfectar y desinfectar frecuentemente? Sí, porque los grifos se tocan, ¿vale? Entonces, todo aquello que se toque hay que desinfectarlo. Sí, sí, por supuesto. Y Hay que limpiarlos frecuentemente y desinfectarlos una vez al día. es bueno esta distinción entre limpieza y desinfección, que muchas veces la gente de a pie no la distinguimos. Isabel nos comenta, en el caso de asma alérgica con disminución de capacidad respiratoria, ¿cómo podemos estar toda la jornada escolar con la FFP2? ¿Somos todos asmáticos personas vulnerables? Aquí hay que individualizar. Es decir, si el docente tiene una disminución de su capacidad pulmonar como consecuencia de una enfermedad pulmonar crónica como es un asma, ¿vale? Pues entonces la docencia presencial tiene que realizarse al mínimo. Tiene que ir al mínimo a la escuela, porque no podrá aguantar muchas horas directamente
con la mascarilla de FFP2. Entonces, a lo mejor puedo dar una clase durante una hora, ¿vale? Y luego, pues, estar 2, 4 horas en su casa y volver al día siguiente y dar otra clase de una hora. ¿Eh? Claro, son personal de riesgo, con lo cual, si las medidas de seguridad, como es la mascarilla adecuada para él, no la tolera, pues entonces lo mejor es que no acude a la escuela, sino que haga la docencia por videoconferencia. Un caso también de inquietud relacionada también con perfiles vulnerables nos comenta, una persona con adaptación al trabajo por el Departamento de Riesgos Laborales y considerada de riesgo laboral por artrosis considerable y enfermedades reumáticas, sobre todo en manos y columna, ¿se considera de vulnerabilidad para la COVID? Sí, si está recibiendo un tratamiento inmunosupresor y no si no está recibiendo ningún tipo de tratamiento inmunosupresor. Que cuando digo inmunosupresor me refiero a corticoides, metotrexate, inmunomoduladores, etcétera, etcétera. Ya sabrá si está en tratamiento o no. Claro, esto es un tema muy particular y muy individual de cada persona. Y su propio médico, que está realizando el seguimiento de esta enfermedad, su reumatólogo, el inmunólogo, le puede decir si es una persona de riesgo o no. Doctor, nos pregunta Mercé, ¿uso de guantes durante la jornada? ¿Tenemos que utilizar los guantes en la escuela? El uso de guantes no es obligatorio, pero sí es recomendable, ¿vale? Sobre todo, bueno, el uso de guantes es muy recomendable en el cambio de pañales, ya se hacía antes del COVID, en el cambio de pañales, en la limpieza de secreciones en los niños pequeños, pero en los niños mayores, ¿vale? Realmente el uso de guantes no es específicamente, no es obligatorio y en los docentes, ¿vale? Y en los niños, pues tampoco. Marta nos pregunta, ¿qué medidas se deben adoptar en espacios comunes con mucho tránsito de personal? Por ejemplo, la sala de profesores, la secretaría. Vale, aquí lo más importante es la distancia de seguridad. La distancia de seguridad en la sala de profesores, es decir, que a lo mejor pues no pueden entrar todos los profesores a la vez y hay que entrar por turnos, ¿vale? De tal manera que no puede haber una aglomeración importante, de tal manera que no se mantenga la distancia al menos de 1,5 metros, que es lo que dicen ahora mismo. Lo mismo, secretaría. Nos indican, nos han hablado de tener las clases con poca decoración y materiales en las paredes. ¿Lo considera usted necesario? Esto es sobre todo para el tema de la limpieza, pero para el que haya cosas de decoración no implica una mayor riesgo de contagio. Es para limpiar las clases. Otra pregunta sobre perfiles de riesgo. ¿Las embarazadas son personal de riesgo? Y también nos pregunta Lourdes, ¿qué tipos de depresión son personal vulnerable? ¿Una persona que toma medicación? Las embarazadas no son personal de riesgo, es decir, hemos visto embarazadas que han tenido infección, recién nacidos de embarazadas que se han contagiado, ¿vale? Y que han pasado el coronavirus de forma normal, otros no tanto, pero en general y la gran mayoría de los recién nacidos no ha habido ningún problema y las embarazadas tampoco. Algún caso puntual, ¿vale? Ha habido algún problema que han salido en los medios de comunicación, pero en principio las embarazadas no son personal de riesgo. Depresión, insisto en el grado de enfermedad y aquí, sobre todo, es el especialista que da el tratamiento de la depresión el que puede hacerlo. Pero una persona con un trastorno depresivo no está en un grupo de riesgo, ¿vale? Esto es una cosa que está estipulada así. Y por último, doctor, ya llegamos a la última pregunta, seguramente que habrá muchas, pero ya tenemos que acabar. Menos mal. La última pregunta es de Esther. En relación con los productos de desinfección que cubren la nueva normativa contra la COVID, estamos preocupados por la toxicidad que pueden tener estos productos. En los centros de 0 a 3 años, los bebés en el suelo, por mucho que aclares el suelo, pueden quedarse residuos. ¿Alguno de estos productos anti-COVID es más conveniente, menos tóxico para la salud de los peques? Bueno, en la desinfección se recomienda utilizar los mismos desinfectantes que se han utilizado siempre, ¿vale? Es decir, aquellos componentes que lleven el hipoclorito sódico, que es la lejía, ¿vale? A la concentración adecuada, ¿vale? Es suficiente, no hay ningún problema. ¿Algunos son más tóxicos que otros? Bueno, en general la toxicidad
va a depender de la concentración y no hay que aumentar la concentración del desinfectante. ¿Vale? Lo que sí que hay que hacer es limpiar bien, desinfectar y luego esperar el tiempo necesario para que los niños puedan volver a la clase y, lógicamente, no estén en contacto directamente con el desinfectante, pero una vez que el desinfectante ya no está porque se ha evaporado, es suficiente. El alcohol etílico, por ejemplo, pues una vez que se ha evaporado no hay ningún riesgo absolutamente de nada. Y lo mismo con el peróxido de hidrógeno, que es el otro desinfectante, que es el agua oxigenada. ¿Vale? Yo recomendaría no volvernos locos con la desinfección, sino que hay que desinfectar, sí, y hay que desinfectar cada día de la misma manera que se hacía antes e intentar desinfectarlo todo de forma más minuciosa y ya está. Y los niños, otra cosa importante es que con el tema de la desinfección no dejemos los desinfectantes cerca del alcance de los niños, porque muchas veces los niños ven esos desinfectantes y pues se lo pueden beber y entonces tenemos un problema. ¿Vale? Por tanto, seguir con la misma desinfección que hacíamos antes, los mismos productos, siendo más minuciosos, ¿vale? Y guardándolos en zonas seguras para que los niños no se puedan intoxicar. Pues muchas gracias, doctor. Ya han acabado las consultas. Viviana, cuando quieras. Muchas gracias, Mamen, por el largo trabajo de ir mirando todas las preguntas. La verdad que ha sido sumamente interesante todo lo que ha ido saliendo. Y por supuesto, muchas gracias, doctor Álvaro Díaz. La verdad que ha sido muy claro todo. No quiero alargarme, pero sí que hay una aclaración que creo que ha sido, que no ha salido y es muy pertinente cuando hablábamos de los grupos burbujas y si nos encontramos en situación de tener que organizar, que no todos los niños van a poder ir a la escuela, o en situaciones semipresenciales, ¿qué sería más recomendable? Eh, con menos horas cada día todos los niños, un poco de la idea de esta de, se habla mucho de establecer rutinas porque eso ayuda mucho al bienestar emocional y cómo trabajar la sobrecarga entre casa y la escuela, aunque sea muy, muy cortito, agradecería si nos pudiera confirmar esto. O sea, tú te refieres a intentar que haya menos horas, ¿vale? Y Es que se ha hablado mucho que a veces irían los niños en días alternos en vez de ir todos los días vale. a la escuela, ¿no? Y entonces hemos estado escuchando que sería mejor establecer rutinas para que puedan desarrollar, pues, sea más estable la emocionalidad. Y era una cosa que hubiera querido preguntarlo antes, pero si no es problema, me gustaría añadir a las Sí, yo recomendaciones. estoy de acuerdo contigo, Viviana. La rutina es muy importante en los niños, es muy importante. Entonces, día sí, día no, no sé yo si es lo más adecuado, ¿no? Y además hay otro tema importante que es la conciliación familiar, ¿vale? Que no sé hasta qué punto se puede realizar, ¿no? Bueno, yo creo que, y esto lo comentaba con otros especialistas, el Ministerio de Educación tiene que invertir en educación. Y a lo mejor ahora es el momento de poner a más docentes para que los grupos sean más pequeños, ¿vale? Y que los niños aprendan mejor y que aprendan como tienen que aprender, con sus rutinas, con su socialización, saliendo al aire libre, ¿vale? Y aprendiendo, no aprendiendo las cosas de memoria, como lo hacíamos antes nosotros, ¿no? Sino haciendo un tipo de docencia pues más adecuada a los tiempos que corren. Entonces, a lo mejor la pandemia es una situación que nos obliga a que pues, se invierta más en educación, porque la educación es fundamental y los docentes tienen que estar contentos con su trabajo, tienen que transmitir la felicidad que tienen porque su función es primordial en la sociedad. Los docentes son los que enseñan a los hijos el futuro del mañana. Por lo tanto, tienen que hacerlo bien y ellos tienen que asegurarse o tienen que estar convencidos de que lo están haciendo bien. ¿Vale? Hay que invertir, ¿no? Y yo pienso que sí, estoy de acuerdo contigo en las rutinas. Muchísimas gracias. No podemos estar más que de acuerdo más de acuerdo en esta reflexión final que compartes. Realmente nos gustaría cerrar con esta idea de realmente pensemos en el equilibrio entre el bienestar físico y emocional. Los dos componentes son realmente importantes. Muchas veces decías, no nos volvamos locos, ¿no? También tenemos que ser extremadamente prudentes porque sabemos mucho, pero todavía nos falta mucho de saber sobre este virus, pero no descuidemos, no nos centremos tanto solamente en el bienestar físico, sino también en el emocional y cuidemos a toda la comunidad educativa, ¿no? Al final no nos centremos solo en niños y niñas, sino también en los adultos que están cada día expuestos dentro de esta comunidad, ¿no? Y también pensemos que seguramente los docentes lo sabrán mejores que nosotros, realmente
toda la posibilidad de que haya una educación a distancia o semipresencial o incluso todos estos protocolos harán cambiar mucho el tiempo que tenemos para dedicar al tiempo de instrucción en las aulas, ¿no? Y entonces en esto tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de pensar muy bien a qué dedicamos estos tiempos, esta oportunidad presencial, ¿no? Y realmente sería muy interesante poder reservar pues, la parte más instruccional a la parte que se hace a distancia y reservarlo presencial para fortalecer esa socialización, la socialización cognitiva que es tan importante para el aprendizaje. Ujú. En este sentido, comentar así en general, porque aquí sé que hay muchos docentes que están implantando JANMAT, que sepáis que estamos trabajando para que realmente esté a disposición de todos vosotros más materiales y más recursos para que os podáis concentrar o podréis llevar a cabo todas estas tareas que pueden requerir la educación a distancia o semipresencial. Os podemos enviar aquí nuestro email para que nos contactéis si queréis más información, pero si no también en nuestra página web la podéis encontrar acerca de videotutoriales y ejercicios que estamos desarrollando para facilitar la tarea docente. Y por supuesto invitamos siempre a que estéis en contacto con nosotros porque realmente creemos que de esto salimos todos juntos, por lo tanto estamos muy activos en esta escucha de las demandas, de las necesidades para poder mejorar la educación y todo en lo que esté a nuestras manos para poder facilitarlo, como ha sido el webinar de hoy, y que, bueno, muchísimas gracias, doctora Lor Díaz, por haberos sumado a esta llamada. Creo que ha sido súper útil, no, creo que no paran de llegar agradecimientos por el chat, e inclusive más preguntas, pero que, bueno, os contamos que colgaremos este webinar en nuestro canal de YouTube para que podáis recordarlo, verlo, compartirlo también por si esto soluciona otras consultas que tengáis. Y hasta aquí el webinar de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.